Le damos la bienvenida a Fanny Berger. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, escritora también, ya tiene unos cuantos libros en su haber. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fanny? Buenos días, ¿qué tal? Y bueno, y acá estás para presentarnos el último libro, que igual ya tiene unos meses, que es Ser abuelo hoy. Bueno, la pregunta más abarcativa es, bueno, ¿cuál es el rol de los abuelos en la sociedad actual? ¿Por qué escribir un libro sobre el rol del abuelo? ¿Por qué escribir? Porque no había libros para los abuelos y los abuelos son muy importantes en la vida de la familia, sobre todo de los nietos. Esa fue la razón, ¿no? Nosotros cuando pensábamos en nuestra generación en los abuelos, imaginábamos personas vestidas como personas mayores, canosas, esperando la llegada de los nietos a la casa. Hoy en día los abuelos pueden ser personas jóvenes, deportistas con agenda completa. Sí, llevan al colegio, traen, van a buscar. Pueden trabajar perfectamente y si no trabajan, tener múltiples actividades. Entonces el abuelo es distinto. Y la abuelez, como denominamos nosotros, porque el abuelazgo no nos gusta, es un periodo de la vida muy sensible. ¿Por qué? Porque es un disparador donde se prenden varios circuitos. Primero, el abuelo con sus nietos. Segundo circuito que se prende al mismo tiempo es el abuelo con sus hijos hoy transformados en padres. Y el tercer circuito, el abuelo cuando fue hijo de. Entonces es una época de mayor sensibilidad, donde el abuelo estuvo hace 20, 30, 35 años ahí siendo padre o madre, ¿verdad? Y tiene algo que se llama experiencia, sabiduría. Y el haber estado ahí y haber crecido y pasado distintas vicisitudes, le da ese saber y esa sensibilidad, esa disponibilidad afectiva que ayuda mucho en la dinámica familiar. Y muchas veces se dice, digo, no sé si es tan así, porque como tú decís, la sociedad ha cambiado, los abuelos de hoy no son los que de repente eran hace, qué sé yo, 30, 40, 50 años atrás, pero de todas maneras siempre se dice, o mucha gente dice, decir, bueno, lo que está bueno, entre otras cosas, de ser abuelo es que, bueno, podés mimar, bueno, no sé qué, pero no tenés la responsabilidad de un padre en cuanto a los límites, educar. ¿Es tan así? Bueno, en teoría te diría que los padres son los encargados, por supuesto, de la educación, los responsables, en teoría. No les queda otra. Claro, pero en la práctica vemos diferentes situaciones que en el libro acompaño a los lectores, cuando los padres no están, cuando uno de los padres tampoco está o no puede desempeñarse. O sea, los padres son los encargados de la educación. Ahora, los abuelos tendrían que no ser los responsables. Pero hay a veces vacíos de autoridad donde, y explico en el libro, ellos toman partida durante la educación. Claro, si de repente sin esa presión de no tener que convivir necesariamente con los nietos, en el caso de, de que no se conviva, ¿no? O sea, hay otra manera de entrarle a un niño cuando no es el, bueno, te repito todos los días algo, el abuelo supongo que tiene como, bueno, otra cabida. Claro, tú escribiste un libro que tiene que ver con la relación de padres e hijos en el que haces mucho hincapié en el tema de los límites. ¿Cuál es el rol del abuelo en cuanto a eso, en cuanto precisamente al tema de los límites? Bueno, los abuelos pueden perfectamente poner límites. Lo que yo veo mucho en consulta es esa discrepancia. Los chicos de hoy en día son estimulados mucho emocionalmente y manipulan. Entonces muchas veces dicen a los padres, en lo del abu, en lo de la abuela, el abuelo, se puede. Yo siempre le digo a los padres, bueno, en lo de la abuela se puede, acá es así. Entonces yo creo que los chicos necesitan ver adultos que se llevan bien, que se respetan, que se valoran entre sí. Puede haber discrepancia, pero siempre aceptando la diferencia con respeto y valoración. O sea, el abuelo puede fijar límites o lo contrario, el padre. Pero tiene que tener bien claro, sin entrar en conflicto en la casa de mis padres, me tengo que lavar los dientes antes de acostar. En lo de aún puedo acostarme más tarde. O sea, no hay que entrar en choque de límites. Bien. Hoy por hoy lo que de repente se ve menos, no necesariamente, ¿no? Por supuesto, depende del hogar y de muchos factores, pero, qué sé yo, pienso en la época de mi madre, por ejemplo, que era, no sé, salteña en el interior, donde vivía con sus dos abuelas, con sus dos padres. Eso hoy por hoy en las sociedades modernas no pasa tanto. No. Sin embargo, tú estás hablando de un rol quizás, no sé si más importante, diferente al rol del abuelo de esa época. Claro. Mira, yo hablo en el libro de dos familias. Primero, el abuelo transmite valores. Eso es importantísimo, porque los valores se transmiten a través de ejemplos en la vida diaria, no en discursos.
Y otro rol muy importante del abuelo es la transmisión del relato familiar, tan en desuso. O sea, son roles importantísimos que a veces en esta sociedad posmoderna, ya dejamos de ser modernos, ahora somos posmodernos, se ha dejado de lado. El abuelo tiene que contar, relatar el relato familiar, o sea, los orígenes de la familia de él, de sus padres, de sus bisabuelos, para que el chico desarrolle sentido de pertenencia que hoy se ha perdido y es muy importante para que todos los chicos de hoy en día se sientan, yo participo en tal actividad, pertenezco a tal familia. Claro. Y la transmisión de valores, que bueno, todos hablamos de una crisis de valores ya hace 10, 15 años y seguimos con la crisis de valores. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal. Estamos tal vez dando mucha literatura, muchos discursos y no damos ejemplos en la vida práctica. El abuelo, como viene de otra época, fue criado en una familia nuclear con valores realmente aplicados, tiene esa posibilidad de aplicarlos. Ahora, en esa transmisión de valores que tú decís, quizás lo que muchas veces pasa y fastidia a muchos padres, entre los cuales me incluyo, es el tema de cuánto se meten los abuelos, ¿no? Que uno dice, se meten todo, opina de todo. Bueno. Opina en cómo hago tal cosa, opina en cómo hago tal otra. Bueno. Opinan demasiado los abuelos. Yo no sé si demasiado. A mí me parece que el tema es cómo opinan los abuelos. Bueno, porque el abuelo... un consejo, entonces, claro, porque vos fíjate que el abuelo estuvo en tu rol hace 20, 30 años y tiene experiencia. Y ve las cosas desde adentro y desde afuera, porque para el abuelo los hijos y los nietos son los seres más queridos. El tema es que en qué forma yo doy mi opinión. Entonces, primero respetando el rol de la mamá y del papá. No importa que sean yernos o nueras. Claro. Cuando son hijas es más fácil. O sea, hay que valorar, respetar, aceptar. Desde ese lugar, porque si no el papá viene a consulta y dice, mi madre me descalifica, o mi suegra, peor, ¿no? Bueno, entonces acá es respetando lo que tú haces, tu rol, puede dar una opinión nutritiva. El tema es cómo lo hace. Siempre digo, a veces es mejor en ausencia de los chicos cuando son chicos, porque a veces escuchan las discrepancias y la utilizan. Son esponjas, ¿no? Claro, y la utilizan y pueden manipular. Ah, ¿viste? La Abu dijo tal cosa, ¿viste? Mi mamá. Entonces, bienvenida las opiniones cuando son en un ambiente sano, sin competencias, para bien de los chicos. Tal vez en un clima más distendido, no en el momento. Bien. Ese es un buen consejo para los abuelos, pero digo, más allá de que vale la pena leerlo, tanto padres como abuelos, porque bueno, se aprende de ambos lados y de ambos roles. Ya para cerrar, 2 o 3 consejos que vos propongas en el libro para el que esté leyendo y también se encuentra el desafío de ser abuelo, ¿no? Porque obviamente también es una experiencia para la primera vez que alguien tiene un nieto. Sabés que a mí la palabra consejo no me gusta mucho porque es como Pique, que los... entonces. Claro, herramientas. Herramientas. Ahí está. Porque herramientas es algo más amplio y la persona la puede tomar a su manera. Bien. Y bueno, primero respetar los roles. Perfecto, eso ya está claro. Valorar el rol de cada uno, ¿verdad? Y después ver pero detenidamente, porque en el libro justamente hago un paseo por las diferentes situaciones de la familia actual. Cuando el papá o la mamá están presentes, cuando no están presentes cambia, porque ahí puede haber más intervención del abuelo. No es lo mismo. Claro, y hablo justamente del abuelo durante la adopción, qué se espera de un abuelo, qué acompañamiento. Hablo también del abuelo en familias de padres homosexuales, cómo influye la aceptación o no de la homosexualidad de los hijos con respecto a los nietos, ¿verdad? Son herramientas para cada situación. Perfecto, Fanny. O sea, es un acompañamiento, es un viaje. Fanny Berger, psicóloga, psicoterapeuta, escritora, autora de varios libros, entre ellos Ser Abuelo Hoy, que es el que estábamos presentando. Muchas gracias por haber venido. Gracias, un placer haber estado acá. Muchas Igualmente. gracias.